Me gustaría que por un segundo pensaras en cómo te tomas en tu día a día cada error, cada vez que te equivocas, cada vez que fracasas con cualquier pequeña cosa con la que te encuentres en tu día a día. Y es que de eso vamos a hablar con el libro de hoy, un resumen con todo detalle de un libro que me ha parecido fascinante y que justamente trata el tema de los errores, cómo nos comportamos, hasta qué punto son importantes, cómo tenemos que tomar la filosofía de cometer un error. Te traigo un libro que se llama Pensamiento Caja Negra y que sin duda te prometo que va a cambiar por completo la percepción que tienes del error. Si no estás suscrito a este canal, toca aquí abajo el botón de suscribirte, te va a encantar todo lo que estamos compartiendo y por supuesto si quieres apoyar estos vídeos deja tu manita arriba, deja tu like porque lo que viene es impresionante. Dicho esto, empezamos. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello quiero pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Mira, básicamente el autor comenta constantemente durante este vídeo que el fracaso es algo absolutamente necesario y relevante. De hecho, el título del libro es muy curioso porque se llama Pensamiento Caja Negra y la caja negra, por si no lo sabes, es básicamente pues esa caja que registra todo lo que pasa en un avión. Un avión, por ejemplo, cuando tiene un accidente, cuando ocurre cualquier cosa, pues tiene una caja en la que se queda grabado todo lo que ha ocurrido, qué fallos ha habido, y de eso se trata justamente el pensamiento caja negra. Digamos que es interpretar todo lo que ha llevado al error para que no vuelva a ocurrir. De hecho, básicamente todo este libro se basa en esta metáfora, en la caja negra, y es que explica que realmente lo que ha hecho que el sector de la aviación sea tan potente y haya tan pocos accidentes es justamente que cada vez que ha habido un accidente todo ha estado registrado, todo ha estado documentado. Grabaciones, qué botones se han tocado, qué ha ocurrido con los pasajeros y toda la comunidad a nivel de aviación ha podido aprender de qué es lo que ocurría y ha podido prever próximos errores. De hecho, este libro empieza con una historia bastante emocional y es que habla básicamente de que una persona tiene una pequeña intervención en el quirófano y una cosa lleva a la otra, otra cosa lleva a la otra, otra a la otra, otra a la otra, hay una complicación y la persona termina falleciendo. Entonces cuando el familiar, se llama Martin, se acerca directamente a hablar con los médicos, digamos que le pregunta a los médicos, oye, ¿qué ha pasado, no? Y entonces los médicos pues dicen, no, pues ha sido una complicación, ha ocurrido lo otro, cosas que pasan, sabías que podía haber un error. Y entonces, en base a esto, en base a esta historia emocional y en base a lo que ocurre con los aviones, esta persona empieza a tirar del hilo y saca muchas conclusiones que justamente vamos a compartir. Por ejemplo, básicamente, lo que habla es que la diferencia que hay entre la sanidad y, por ejemplo, la aviación es que normalmente cuando alguien tiene un problema o ocurre cualquier cosa en la sanidad, digamos que no se comparte de forma masiva. Es decir, el profesional tiende a proteger su autoestima, proteger su ego, utiliza eufemismos como ha sido una complicación, ha sido un problema técnico, ha sido algo imprevisible, pero realmente lo que hay es una omisión. Es decir, para respetar y para respaldar nuestra profesionalidad, lo que ocurre es que para no sentirnos amenazados hay una omisión de esta responsabilidad. Es lo que pasa básicamente en comparación, por ejemplo, con los aviones. Y es que a la vez, al igual que cada vez que hay un accidente de avión, toda la comunidad aprende de cada paso por lo cual hubo este error y hubo ese accidente, digamos que, por ejemplo, en la comunidad médica y en otras comunidades, eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que tendemos a guardarnos la información, no se comparte el aprendizaje y, por lo tanto, no se pueden prever y evitar ciertos accidentes posteriores. De hecho, hay una frase que me gusta muchísimo y es que dice, si el fracaso es una tragedia a nivel profesional, de hecho, aprender de todo esto y que todo el mundo pueda aprender de este fracaso debería ser un imperativo moral. Se me ponen los pelos de punta. Repito, si el fracaso es una tragedia profesional, es decir, si tú te has equivocado y realmente es un problema, compartirlo y que el resto de gente pueda aprender de esto debería ser un imperativo moral, debería ser obligatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el autor cuenta la historia tan emocional del fallecimiento que ocurre en un quirófano, lo que pasa es que básicamente se omite información, es decir, la persona realmente no sabe por qué ha ocurrido. De hecho, cuenta con todo detalle, como la enfermera le decía que tenía que hacer una traqueotomía, que estaba bajando el pulso cardíaco, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro y finalmente fallece. Pero cuando le preguntan qué ha pasado,
La respuesta es A, una complicación. La respuesta es A, algo que es imprevisible. No ha sido nuestra culpa, cuando realmente la gente que está dentro del quirófano, todos saben lo que ha ocurrido. Y es que se podía haber evitado este accidente. ¿Qué es lo que ocurriría si todo el mundo en la comunidad médica, de emprendimiento, de empresa, en cualquier sector, tuviéramos un pensamiento de caja negra? Y en lugar de guardarnos nuestras vergüenzas y no compartir lo que ha ocurrido, compartiéramos de forma masiva y de forma sistematizada cada error que ha ocurrido, cada problema que ha ocurrido, para que todo el mundo se hubiera podido beneficiar. Pues todo cambiaría, al igual que ha ocurrido con el sector de la aviación. De hecho, hay un autor que me gusta mucho y que además se menciona algunos conceptos en este libro, que es Nassim Nicolás Taleb. En este canal, en Editorial Transverso, hemos compartido algunos libros de Nassim Taleb. Y bueno, una cosa que comenta Taleb es que básicamente la destrucción de un pequeño sistema genera robustez en un sistema más grande. Es decir, que el pequeño error evita errores más grandes, ¿no? El pequeño incendio de un bosque lo que hace es evitar el enorme incendio mundial supercatastrófico en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un error, el hecho de que haya un problema, realmente es un regalo que evita un problema más grande cuando eres capaz de asumirlo, cuando eres capaz de compartirlo, cuando eres capaz de no guardártelo simplemente porque afecta a tu ego profesional. Me parece un concepto brutal. Básicamente, lo que explica este autor es que el pensamiento de caja negra consiste en documentar, consiste en sistematizar, consiste en ser transparente y no culpar a otros, no omitir nuestras vergüenzas, no omitir nuestros problemas y, por supuesto, no usar eufemismos. No usar eufemismos como, por ejemplo, ha habido una complicación, un problema técnico, imprevisible, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que está ocurriendo es que por miedo a perder reputación, estamos dejando que el sistema más grande, que es el sistema mundial, se alimente de estos errores y realmente aprenda para evitar estos errores. Esto es lo que Nassim Taleb llama también el comercio de lo Bob Ruin, y es qué consecuencias del presente están generando problemas acumulados futuros, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es por miedo a perder reputación ahora mismo, lo que hago es acumular debajo de la alfombra, acumular debajo del sofá un montón de pelusa, un montón de errores, un montón de cosas que son súper importantes, y finalmente llega un momento en el que todo eso explota y a más personas le pasa y nadie lo está corrigiendo. Me parece un concepto brutal, muy bueno. Bueno, básicamente lo que comenta con esta metáfora, con el pensamiento de caja negra, es que cada error es un regalo, siempre y cuando tenemos el valor de aceptarlo y tenemos el valor de documentarlo, sistematizarlo y aprender de él. Justamente como lo que ocurre en el sistema de aviación. Lo que ocurre con los aviones básicamente. Entonces, bueno, el autor comenta que casi siempre que hay un fallo, y pone un montón de metáforas y pone un montón de historias, además muchas muy emocionales, porque son al final tragedias, accidentes de avión, de quirófano. O sea, realmente el autor consigue tocarte la fibra sensible, consigue emocionarte, lo digo de verdad. Comenta que básicamente en cada error que sucede hay ciertos puntos en común que pueden hacer que se evite ese error. Por ejemplo, he comentado antes que cuenta una historia en la cual pues, una persona va a hacer una pequeña intervención en el quirófano y finalmente fallece, ¿no? También cuenta otra, por ejemplo, de un piloto de avión que por lo que sea, pues no se despliega el puente para poder aterrizar, las ruedas, ¿no? Y entonces al final el avión está dando vueltas, no consigue arreglarlo y se estrella y fallecen todos, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que ocurre es que en todos estos problemas lo que ocurre son siempre denominadores comunes y desglosa cuáles son. Por ejemplo, habla de que un error común que lleva al fallecimiento o lleva a la catástrofe en cada una de esas historias es la obsesión. Por ejemplo, en el quirófano cuenta que la persona que está haciendo la intervención empieza a intentar liberar la vía aérea, le pone anestesia en la mandíbula para que la abra, no lo consigue, se acaba el tiempo y fallece. Cuando realmente las enfermeras le estaban diciendo que había que hacer una tracotomía de urgencia, abrir un agujero en la garganta y salvar a la persona. Pero por obsesión trata de abrir la boca y fallece. La obsesión lleva al error. Cuando algo no está saliendo hay que escuchar, no obsesionarte. Cuenta más historias, por ejemplo, cuenta la historia de, como digo, el avión, Martin, el piloto, y básicamente lo que cuenta es que el piloto estaba obsesionado con desplegar el tren de aterrizaje, y estaba dando vueltas, desplegándolo, no lo consigue, de repente ya es demasiado tarde, y el avión choca de forma devastadora y fallecen todos los pasajeros, ¿no? Punto número 1, la obsesión. Darnos cuenta de cuándo nos estamos obsesionando con ese error, cuando estamos trabajando con un error porque estamos súper cegados y realmente lo que hay que hacer es pivotar, cambiar el enfoque. Esto, por ejemplo, evidentemente, además lo comenta el propio libro, pasa también, por ejemplo, con los emprendedores, ¿no? Cuando tenemos un proyecto y estamos con ello y no funciona y seguimos, obsesión. Si somos capaces de adelantarnos a esta obsesión, podemos solventar ese error.
También habla de que otro error súper común que ocurre en el quirófano, en el avión y en todas partes es la jerarquía. Es decir, en los dos casos, tanto en el quirófano como en el avión, había personas que estaban avisando al piloto. Había personas que estaban avisándole de, en el quirófano por ejemplo, no funciona la vía aérea, no abre la mandíbula, hay que hacer traqueotomía. Por favor, traqueotomía, si le estaba explicando y no lo hizo. Y en el avión igual, si le estaba explicando que había alternativas para que realmente pues, no hiciera falta ese tren de aterrizaje. No se le hizo caso, no se respetó esa parte de jerarquía, simplemente porque estaban quizá en un puesto menor y finalmente hubo una tragedia. Primer error que casi siempre cometemos, la obsesión. Segundo error, estamos en un punto jerárquico y no hacemos caso, no escuchamos a alguien que se encuentra en un punto, digamos, inferior, pero que realmente no es inferior, está para ayudarte, joder. Pues eso ocurre muchísimo. Además, habla de que realmente todo esto, tanto en el quirófano, evidentemente, como en el avión, lo que ocurre es que cuando hay tantos estímulos y pasan tantas cosas, hay una pérdida de la noción del tiempo. Comenta, y documenta muy bien con este estudio de caja negra, que el piloto realmente se estaba quedando sin combustible. Pero había tantos estímulos, no conseguía despegar el tren de aterrizaje, estaba con tantas cosas con los pasajeros que de repente un tiempo muy largo a nivel temporal se le hizo muy corto. Y de repente se da cuenta de que ya no tiene tiempo y que el choque es inminente. Empieza a bajar muy muy rápido hasta que finalmente choca. Igual con el quirófano. Tantos estímulos, tantas cosas, tanta agitación, lo que ocurre es que todo el tiempo que realmente está la persona sin respiración, al final se le hace muy corto, piensa que es mucho más corto, pero cuando consiguen arreglarlo ya es irreversible. Ya implica que la persona está en coma y tiene un daño irreparable en el cerebro. Es brutal. Siempre que hay un error hay obsesión. No hay ese respeto jerárquico, es decir, tenemos que tomar decisiones sin escuchar a los demás. Y además encontramos pérdidas de la noción del tiempo. Me ha parecido brutal realmente. Me ha parecido increíble. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto realmente se puede evitar. ¿Cómo? Con pensamiento de caja negra, documentando cada error, documentando cada cosa que pasa. Pone una metáfora muy buena, y es que básicamente el autor coloca dos imágenes, ¿no? de la guerra civil o de la guerra mundial, y explica que en un avión hay un montón de agujeros de bala, ¿no? Entonces, explica que normalmente cuando un avión llega con muchos agujeros de bala, el comité de expertos piensa, ¿dónde están los agujeros de bala? ¿Qué tenemos que blindar para que el avión no reciba tantos impactos de bala, ¿no? Y eso es lo habitual, tú recibes tu avión, acaba de llegar a la base aérea, ¿no? Y ves que tiene un montón de impactos de bala. Y piensas, vale, pues si todos los aviones que llegan tienen todos estos impactos de bala, vamos a blindar las zonas en las que tiene impactos de bala para que no haya ningún problema, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Vale, pues lo que comenta el autor básicamente es lo contrario. Y es que justamente los aviones que llegan a la base aérea después de la guerra llegan porque reciben los impactos de bala justamente en los sitios en los que ahora los quieren blindar, que son las zonas menos peligrosas. Y se dan cuenta de que realmente la gente que no llega, los pilotos que no llegan, son porque en la cabina, no en las salas, es donde reciben los impactos. Entonces pierden la presión aérea, le dan en la cabeza al piloto y por lo tanto fallecen, por lo tanto mueren. Entonces, a veces, los sitios donde dan las balas no es intuitivo, no es lo importante. A veces, las cosas que parecen que es en lo que tenemos que prestar la atención no es lo importante, no es lo relevante. Porque no importa dónde reciben los disparos los pilotos que llegan. Importa dónde los están recibiendo los pilotos que no llegan. Y ese análisis de caja negra es justamente ese análisis fuera de la caja lo que te permite detectar un error, lo que te permite solventar un error. Me ha parecido brillante. Es un autor espectacular. Este autor, además, tiene algo que me ha gustado muchísimo, y es que toca historias emocionales y toca ejemplos prácticos del pensamiento de caja negra en todos los sectores. De verdad, es increíble. Habla de denuncias falsas, de asesinatos, de la guerra de Irak, de religiones. Habla de como digo, a nivel de quirófano, de iatrogenia, a nivel médico, a nivel de salud, a nivel de aviación. Es impresionante, o sea, toca un montón de temas muy diferentes para hablar del pensamiento de caja negra. De hecho, en su forma de escribir, me recuerda muchísimo a Nassim Nicolás Taleb y también otros autores como por ejemplo el autor de Factfulness y también incluso a Daniel Kahneman. De hecho, comparte algunos de los pensamientos, les cita en algunas de las partes. Me ha parecido increíble porque son para mí pues de mis autores favoritos, ¿no? Bueno, el autor habla también de que hay una paradoja que es la paradoja del éxito y que muy poca gente la entiende. Habla de que realmente la paradoja del éxito es que el éxito se construye a base de fracasos. Ojo, de fracasos y de errores que se analizan, de los que se aprende.
de los que se sistematiza la opción de no cometerlos de nuevo. Me parece brutal, ¿no? Y bueno, hablo de un tema que me ha parecido muy interesante y es de lo que se llama la iatrogenia. Básicamente, la iatrogenia sería, pues digamos, como sobreactuar, ¿no? Como generar un daño que podría no verse realizado, por ejemplo, a nivel médico, ¿no? Y bueno, pues pone ejemplos de a nivel de mamografías, por ejemplo, a nivel de, bueno, diferentes circunstancias, ¿no? Y habla de que uno de los problemas principales para que no tengamos pensamiento de caja negra es justamente la transferencia de responsabilidad. Es decir, de la iatrogenia aplicada directamente al paciente. Por ejemplo, imagínate, tenemos un paciente y por lo que sea te viene con un dolor en el riñón o te viene con un dolor en la cabeza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú le haces una mamografía o le haces una ecografía o le haces una prueba y aparece algo que en principio es benigno, pero que detectas como un posible peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el médico, en este caso en concreto, quiere proteger su situación. Entonces va a tener más tendencia a intervenir que a no intervenir, porque interviniendo, digamos que cuida su reputación. En el caso de que ocurra cualquier cosa, intervino. Pero claro, ¿y si a veces lo que hay que hacer es no intervenir? ¿Y si a veces lo que hay que hacer justamente es no actuar? Porque el intervencionismo afecta mucho más que el no actuar, ¿no? Bueno, pues habla de que esta parte, la transferencia de responsabilidad, es decir, por cubrir mi espalda, intervengo al paciente, esto no ayuda a que haya fracasos, esto no ayuda a que haya un pensamiento de caja negra, porque siempre hay una tendencia a trasladar la responsabilidad. Esto, como digo, lo aplica y habla de mamografías, habla del sector salud, habla de muchos sectores y además lo quiero rescatar porque justamente Nassim Nicolás Taleb habla de esta parte en su libro Antifrágil. En su libro Antifrágil, en Jugarse la piel, habla justamente de esto, de la transferencia de responsabilidad. Y es algo que es muy potente y que creo que es importante por lo menos conocer y por lo menos escuchar hablar, ¿no? De que a veces, evidentemente, pues un profesional va a tener más tendencia a actuar que no actuar. Te he puesto, por ejemplo, el caso de un médico, evidentemente, pues un médico va a tener más tendencia a intervenir que a no hacerlo, porque si no lo hace y un problema, puede tener un perjuicio. Pero no hace falta irnos al sector médico, vamos a hablar de mi sector, por ejemplo, el sector editorial. ¿Qué es lo que ocurre? Es algo que yo intento arreglar, por ejemplo, cada vez que publicamos un libro con un autor y nuestros correctores lo arreglan. Pasa una cosa muy curiosa, es que claro, si yo te entrego un libro, o entregas un libro en nuestra editorial para que te lo corrijamos, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Que cada corrector que lea ese libro va a hacer una modificación personal de ese libro. ¿Por qué? Porque al final es de nuevo una transferencia de responsabilidad. Es más fácil actuar y corregir porque es lo que te han pedido que simplemente no intervenir cuando no hace falta intervenir, ¿no? Pues cuantos más correctores tengas, por ejemplo, en un proceso de un libro, más correcciones hay. Cuando a veces no hay que tocar nada, no hay que ver nada. Pero claro, si yo soy un corrector y me pagan por ello, no sabes no hacer nada, intentas hacerlo. Ocurre lo mismo a nivel, por ejemplo, pues médico, de salud, ocurre en todos los sectores. Es importante detectar las transferencias de responsabilidad. Es decir, ese intervencionismo absurdo que a veces no hace falta. Si un libro está bien escrito, a veces no hace falta corregirlo. No hace falta que cada autor o cada corrector corrija ese libro. Bueno, pues el autor dedica bastante tiempo y capítulos a hablar sobre esto. Habla, y me ha parecido súper interesante, de hecho le pone mucho valor a las historias que cuenta, algo que tiene que ver con detecciones, detenciones y denuncias falsas. Por ejemplo, cuando hay un asesinato, explica que realmente hay veces que se comete el error de meter en la cárcel a alguien que no ha sido el que ha cometido ese asesinato, o a alguien que no ha sido el que ha cometido esa infracción de la ley, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, cuento una historia brutal, que además está basada en hechos reales, de una persona que tenía un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y entonces en un pueblo de Estados Unidos hay un asesinato. Y por lo que sea, pues le echan la culpa a la persona que tenía un trastorno. Y la persona asume que ha sido la persona la que ha cometido el asesinato. Pero no fue. Simplemente pues por la tensión, por el interrogatorio, cuando son muy intensos, lo asume, pero no fue la persona, ¿no? Entonces explica que realmente el problema está en que cuando asumimos que esta persona ha sido el culpable del asesinato, es como que todo el mundo se relaja, ¿no? Ah, pues ya está. Ha habido un problema, ha habido un asesinato, tenemos el culpable, listo, jueces contentos, policía contento, pueblo contento, padres tranquilos, todo arreglado. Pero ¿y si no hubiera sido así, como fue el caso? ¿Y si esta persona no es quien cometió el asesinato? Esto elimina el pensamiento de caja negra. ¿Por qué? Porque realmente, aunque todo el mundo esté contento, no se está aprendiendo del error.
Es decir, va a volver a ocurrir, va a volver a entrar en la cárcel gente que es inocente, gente que no ha tenido la culpa. Y esto no puede ser bajo ningún concepto. Entonces, habla de que no tenemos que contentarnos, de que a veces cuando ocurre algo que es muy grave, simplemente nos contentamos con que haya un culpable, que alguien esté en la cárcel. Pero ¿y si no es la persona? ¿Y si es preferible que no estemos todos contentos, pero se encuentre realmente la persona que es? Evidentemente debería ser así. Entonces, habla de que es importante que seamos consecuentes con quién va a la cárcel y realmente estemos muy seguros de que ha sido la persona. Pero esto, evidentemente, pues implica hacer muchas pruebas, muchos análisis, muchas correcciones y sobre todo lo más difícil, darnos cuenta de que nos estamos equivocando. Darnos cuenta de cuándo ha habido un proceso judicial erróneo, unas pruebas erróneas, policías o jueces o quien sea que esté en el proceso que se ha equivocado y asumir de nuevo, es una cuestión de asunción, que nos hemos equivocado. ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué normalmente cuando alguien entra en la cárcel no sale? Porque es muy difícil echar la vista atrás y es muy difícil asumir que tú te equivocaste por ello y es muy difícil tirar de la cuerda de nuevo y tener a padres incontentos, a padres que no están contentos, a un pueblo intranquilo y a un culpable que no está en la cárcel. Pero habla de, ¿y si nos centramos en corregir y aprender de estos errores y asumir nuestros errores? Me parece brillante, me parece brutal. Bueno, pues como ves, cuento un montón de historias desde la aviación, desde los quirófanos, desde la sanidad, a nivel médico, a nivel público, desde, como digo, asesinatos que presuntamente son falsos, ¿no? Las detecciones. A nivel de denuncias falsas también habla, o sea, me parece increíble. Y habla básicamente el autor de que hay dos tipos de error. Por un lado, lo que él llama error tipo 1, error por comisión. Por ejemplo, hablando de iatrogenia, como he comentado antes, es por ejemplo cuando un médico, pone este ejemplo, no lo pongo yo, diagnostica un tumor que no existe. Este es un error por comisión. Es decir, estoy diagnosticando algo, voy a intervenir sobre algo que realmente no es problemático. Esta parte de iatrogenia, ¿vale? Error por comisión. Y el segundo error, el error de tipo 2, sería el error por omisión. Es decir, hay un tumor y yo, por ejemplo, no te lo diagnostico y se complica. Los dos grandes errores que cometemos son por comisión y por omisión. Y a partir de ahí empezamos a, digamos, tirar por ello, ¿vale? Bueno, básicamente, como puedes ver, y hablando del sistema judicial, del sistema policial, como estamos viendo con esta parte de la persona que fue a la cárcel y que no tenía que haber ido, habla de que realmente el problema principal que nos encontramos es que da igual en qué sector estés, aviación, médico, judicial, las cosas no funcionan como deberían funcionar porque no nos gusta admitir nuestros fallos. Si, por ejemplo, en este caso, que un chico que tiene un problema psiquiátrico va a la cárcel y no es quien tendría que haber ido, pues claro, hay un proceso tirando hacia atrás de jueces, policías, de pruebas y de cosas que ponen en evidencia un montón de errores y simplemente muchas veces por no querer asumirlo no se solventan ciertos problemas. Me parece muy, muy potente. Habla de que todo esto que estoy comentando no tiene que ver con que un médico quiera hacerlo mal, ni mucho menos, al revés. Y además, yo en mi caso en concreto, por ejemplo, ya no el autor, respeto muchísimo a la comunidad médica, la comunidad de profesionales, estoy en el sector también salud. No va por ahí. Va sobre todo porque tiene que ver con un proceso que es la disonancia cognitiva. Es decir, cuando tú has cometido un conjunto de fallos y has cometido un conjunto de errores, digamos que tienes... O sea, lo que has hecho es porque lo querías realmente. Son fallos que has cometido porque realmente pensabas que era así. Claro, en este caso tienes dos alternativas. La primera, aceptar que te has equivocado y corregirlo, lo cual requiere un trabajo personal y un trabajo de disolver el ego increíble. Es muy complicado que eso ocurra. O la segunda es convencerte de que las cosas son como tú piensas que son. Es decir, que no haya esta disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre? Pues que te empiezas a autoconvencer, empiezas a automanipularte, empiezas a... Porque al final tú no quieres sentirte culpable. Es decir, realmente cuando un juez comete un error y realmente es un problema, el juez lo que no quiere es sentirse culpable de que ha cometido un error. Entonces, hay una disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre al final? Lo que ocurre es que se ponen en conjunto diferentes sesgos que te hacen autoconvencerte de que las cosas son como tú piensas que son. Por ejemplo, sesgo de confirmación, por ejemplo, disonancia cognitiva, por ejemplo, el que tratas de ver únicamente lo que piensas que tiene sentido para ti y al final todo eso pues hace que te autoconvenzas de que tu decisión fue la correcta, pero a veces no lo es. Es decir, todo esto más tiene mucho que ver con lo que explica Daniel Kahneman en su libro, por ejemplo, Pensar rápido, pensar despacio, el libro de los sesgos cognitivos, que es básicamente, pues bueno, que al final todos estamos sesgados y que no tiene que ver únicamente con que lo quieres hacer mal o que no sepas aceptar un error, sino que a veces son procesos subconscientes, son procesos sesgados. Es decir,
has cometido un error e inconscientemente, por el hecho de no sentirte culpable y por el daño que has causado, te autoconvences por diferentes medios y diferentes sesgos de que las cosas son como tú pensabas. O sea, que a veces no es una cuestión de no querer admitirlo, sino que inconscientemente hay todo un proceso súper complejo con el cual te terminas autoconvenciendo, ¿vale? De hecho, el autor explica que esto ocurre siempre. ¿Por qué? Porque la memoria se automodifica cada vez que sacas un recuerdo de ella. Es decir, la memoria no es estática. Tú cada vez que coges un recuerdo y lo traes al presente, lo estás modificando, lo estás alterando. Y cuando lo guardas está modificado de nuevo. Entonces, es por eso que muchas personas, por ejemplo, que se cuentan una historia tantas veces que se la creen. Y la historia no es así. Y se la cuentan tantas veces que se la creen. ¿Por qué? Porque la memoria no es estática. Es decir, está totalmente ligada a procesos de modificación de estos hechos. Por lo tanto, evidentemente, si tú te cuentas constantemente una película, con el tiempo es cierta para ti, aunque realmente no sea objetivamente lo que ha ocurrido. Bueno, habla un montón de sesgos cognitivos, menciona a Daniel Kahneman, habla del sesgo de confirmación, de esta parte tan importante de disonancia cognitiva, y sobre todo, al final, todo se resume a que es súper importante que tengamos un pensamiento de caja negra, que admitamos nuestros errores, que seamos consecuentes con ello y que de verdad lo documentemos, que de verdad podamos aprender después de ellos y podamos hacer que todo el mundo pueda aprender de ellos también. Es lo más importante de este libro. Bueno, menciona a Nassim Taleb, como he comentado antes, y habla de que el que tú cometas un error, el que haya, por ejemplo, un pequeño bar de tu pueblo que tenga que cerrar porque no ha hecho las cosas bien, eso lo que hace realmente es generar un sector, por ejemplo, de la hostelería que es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque el resto de bares pueden aprender de lo que ha hecho, pueden corregir. Y esto al final se aplica a todo, ¿no? Si eres capaz de aprender de tus errores, un pequeño error que saca a un bar del sector, saca a un bar del mercado, hace que todos los bares sean mucho más fuertes y aprendan de ese error. La destrucción de una parte del sistema genera un sistema mucho más sólido, un sistema mucho más robusto, un sistema mucho más antifrágil, como diría Nassim Taleb. Pone un ejemplo muy curioso, que es el filtro de Unilever, y es básicamente una empresa que tuvo que modificar su filtro para depurar no sé qué partículas 449 veces para que realmente pudiera funcionar como esperaban. Esto tiene mucho que ver con el emprendimiento, y es que tenemos que dejar a un lado el ego. Es decir, es más importante cambiar, ajustar y modificar algo hasta que funciona, que simplemente asumir que no funciona y que tú no tienes la culpa. Que es el mercado, que es el sector, que son los clientes, cámbialo, ajustalo. Todo esto tiene mucho que ver con el concepto de Lean Startup, es un libro muy bueno, que además resumiré en este canal para que lo tengáis también, y es lo que tiene que ver con el producto mínimo viable. Es decir, coge lo que sea en tu emprendimiento, lánzalo cuanto antes y corrígelo sin parar hasta que realmente sea algo perfecto y que sea lo que la gente realmente quiere, ¿no? Esto es el producto mínimo viable, concepto de Lean Startup, y al final pues es un poco el concepto que pone en lo que explica del filtro de Unilever. Bueno, menciona de nuevo a Taleb y a Daniel Kahneman y habla que hay un sesgo muy potente, muy interesante, que es básicamente el sesgo a posteriori, ¿no? Es lo que se llama la falacia narrativa, y es que es muy fácil detectar algo a posteriori, pero muy complicado hacerlo por adelantado, ¿no? Por ejemplo, pues cometes un error y puedes pensar, joder, es que ese error no tendría que haber sido así. Claro, es que es muy fácil de ver a posteriori, es decir, mirando hacia atrás, que eso no tenía que haber sido así, ¿no? Pero claro, antes de que eso ocurra, es muy complicado de prever. Y esto, por ejemplo, está muy vinculado con todo lo que ocurre con los errores, que muchas veces nos fustigamos y nos preocupamos y nos culpamos, joder, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber sido así. Ya, pues un sesgo a posteriori. Porque evidentemente si hubieras tenido la capacidad de detectarlo antes, pues no hubiera ocurrido y todos contentos. ¿Cómo hacemos para que no tengamos este sesgo a posteriori? Simplemente analizando. Cada vez que tengamos un error, documentándolo, sistematizándolo y teniendo un documento en general o un conjunto de sistemas que nos hagan ver qué patrones son comunes y qué tendencia hay a que ese error se repita. Pero esto es por adelantado, es lo importante, esto es lo que genera el pensamiento de caja negra en realidad. Bueno, habla este autor también de diferentes estrategias, ¿vale? Diferentes estrategias que podemos hacer para probar cosas y para no equivocarnos. Y son lo que él llama las estrategias desde arriba y las estrategias desde abajo, top y down, ¿no? Por ejemplo,
Tú puedes hacer un estudio de mercado y ver qué clientes quieren ciertos productos y tal y cual, y después ponerte a hacerlo y equivocarte, o al contrario, es decir, hacer pequeñas pruebas en diferentes sectores y después sacar conclusiones. Para mí esta parte es mucho más válida. Cuando tienes una visión general y pruebas, normalmente te equivocas. Cuando vas haciendo pequeñas pruebas sacando conclusiones, puedes sacar conclusiones desde abajo hacia arriba, ¿vale? Pero digamos que son las dos formas de equivocarnos. La primera es tomar la decisión desde arriba y bajar abajo, es decir, tomar la decisión de aquí puede funcionar un bar, voy a montarlo, o tomar la decisión desde abajo de voy a poner un pequeño puesto ambulante que no me cuesta mucho dinero, voy a probar si la gente lo quiere, voy capitalizándome, voy viendo que les gusta y monto un bar con lo ganado. Esto sería un concepto de Lean Startup, una estrategia desde abajo hacia arriba. Hay que diferenciarnos y las dos son válidas, pero evidentemente depende del contexto, ¿vale? Habla de un sesgo muy interesante y es el sesgo de selección, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esto ocurre mucho en la Unión Soviética, ocurre mucho en China, que quieres preparar a atletas olímpicos de halterofilia, de levantar pesas, ¿no? Y entonces lo que haces es reventarlos, entrenamientos súper duros, súper intensos, súper complicados, y la mayoría se te lesionan, la mayoría. Pero hay 3 que no, y son campeones del mundo. ¿Significa que este sistema de entrenamiento es perfecto para hacer campeones del mundo? No, lo que hay es un sesgo de selección. Por condiciones genéticas, especiales, por suerte, por lo que sea, hay 3 personas que no han muerto en ese proceso. Y por lo tanto son campeones del mundo. Bueno, pues esto es muy importante que lo apliquemos a nuestros errores también. Porque hayas hecho un proyecto, una empresa, un lo que sea, y haya funcionado, cuidado, porque puedes estar cayendo en el sesgo de selección. No significa que ese conjunto de patrones funcionen siempre, funcionen en otros proyectos o te vaya a funcionar más adelante. Hay que tener cuidado con el sesgo de selección y tener la visión completa de lo que está ocurriendo. Pensamiento caja negra. Identificar, sistematizar, documentar y a partir de ahí tomar decisiones. Hay un concepto que me gusta mucho de Nassim Taleb y es básicamente que el concepto de efecto Lindy, ¿no? Habla de que realmente lo que perdura en el tiempo es básicamente lo que es robusto. Es aquello que es susceptible a durar muchos años, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que es el efecto Lindy. Si Beethoven lleva escuchándose 200 años, lo normal es que el año que viene no se va a dejar de escuchar, ¿no? Lo normal es que se escuche 200 años más. El cantante de tu barrio, de tu pueblo, que se ha hecho famoso en este último año, lo normal no es que se escuche 200 años más, sino que seguramente, pues mejor en 1 o 2 años pase de moda, ¿vale? Esto es el efecto Lindy. Cuanto más ha durado algo en un sector, más fácil es que siga durando. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre con el sector de aviación. Cuantos más accidentes ha habido a nivel de aviación, menos accidentes ha terminado habiendo. Cuanto más tiempo han estado los aviones volando, menos accidentes han empezado a ocurrir. Más robusto se ha hecho todo. ¿Por qué? Porque cuanto más lleva algo en un sector, más aprendizajes ha habido, más robusto se ha hecho, más errores se han cometido y por lo tanto, más fácil es que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, equivócate rápido, aprende todo lo posible y asegúrate de que ese error no te mate, de que ese error te haga aprender. Y con eso, pues cualquier cosa de la que estemos hablando, de tu emprendimiento, de tu proyecto, de lo que sea, durará mucho más tiempo. Habla además de un concepto que me parece brillante y que yo lo aplico en mi día a día, y es de lo que son las ganancias marginales. Habla de que realmente corregir pequeños errores, pero muy pequeños, es lo que genera el éxito final. Y pone el ejemplo de la Fórmula 1, del cambio en boxes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que un coche gane, por ejemplo, en Fórmula 1? ¿Son grandes cambios? ¿Son las ruedas? ¿Son el no sé qué? ¿Es el turbo? ¿Es el no...? No. O sea, llega un momento en el que todos los coches prácticamente son igual de buenos. Ahora, ¿dónde están las ganancias? ¿Dónde están los pequeños cambios? En el boxes, por ejemplo. El que cada persona que cambie la rueda mejore un 0,001%. Si todas las veces que pasan por boxes se mejora un 0,01%, al final es exponencial y ahí están los grandes beneficios a largo plazo en realidad. Entonces, esto me ha parecido muy interesante porque a veces no va de corregir grandes errores y de no cometer grandes errores. Va de cometer errores, de aprender de ellos y de tratar de que en un 1% cada semana ese error sea menor. Y si eres capaz de tener esta ganancia marginal, de equivocarte un poquito menos, a largo plazo eres imbatible. A largo plazo es exponencial la ganancia que puedes tener. Yo, por ejemplo, esto lo aplico en mi día a día, lo aplico en mis proyectos. Asumo, porque tienes que asumirlo,
que cometemos fallos y que hay veces que somos ineficientes, no pasa nada. Pero trato de que cada semana estemos un poquito mejor, un 1% mejor. Si mejoras un 1% diario o un 1% semanal, cada año eres por 10 o por 20 veces mejor. Esa es la clave, esa es la cuestión, ¿no? De las ganancias marginales. Y por supuesto, los fracasos son necesarios, porque te hacen innovar, te hacen cambiar, te hacen detectar hacia dónde pivotar, te hacen ser mejor. Me parece brutal. Creo, y esto lo comenta el autor también, que no tenemos que tener miedo al error. El error es un regalo. Equivocarnos es un regalo. ¿Cómo te enfrentas al error? ¿Cómo estás trabajando ese error? Puedes verlo de dos formas. Madre mía, me he equivocado, maldita sea, ¿qué va a pensar la gente de mí? O pensar, qué regalo que me he equivocado ahora. Y que intentaré no cometerlo más adelante. Yo por lo menos, ahora mismo, soy de este segundo grupo. Y creo que todos deberíamos adoptar esta actitud. Este autor cuenta además una cosa súper interesante, y es que habla de la culpa. ¿Qué ocurre psicológicamente por la culpa? Todos tenemos miedo en cierta parte a cometer errores. Hace falta un trabajo muy grande para que sea un regalo y no un error lo que nos ocurre. Y habla básicamente de que realmente asumir la culpa es algo muy complicado a nivel psicológico, ¿no? Es normal que, por ejemplo, cuando ocurre cualquier cosa señalemos a un compañero, ha sido su culpa, ha sido él, hacemos responsables normalmente a otros, ¿no? Traspasamos la responsabilidad a otras personas, culpamos a otras personas, y esto lo hacemos por una cuestión cultural, porque nos han enseñado a hacerlo de esta forma. Habla de que la forma realmente de crecer no es delegando la responsabilidad, culpando a otros, es asumiendo la responsabilidad, generando un sistema, un ecosistema de crecimiento, un sistema colaborativo, donde realmente podamos aprender de cada error. No tratemos de meterlo debajo de un sofá y que con los años se levante y sea algo que es imposible de barrer ya, ¿no? Bueno, habla básicamente de que a nivel personal, a nivel de responsabilidad personal, es súper importante que no bloqueemos los errores, que los expresemos, que lo comentemos, que lo documentemos y que esto sea básicamente la base del progreso. El mismo autor menciona una persona que me gusta mucho, un autor que me encanta, que es Ken Robinson. Ken Robinson tiene un montón de libros muy buenos, te los recomiendo. El Elemento, por ejemplo, es brutal. Y básicamente habla de que, de que realmente el fracaso, el no querer asumir fracasos, está coartando nuestra creatividad. Cuando no hay creatividad no hay nada. Entonces, ¿qué quieres de un fracaso? ¿Quieres aprender o quieres hundirte con él? Yo lo tengo clarísimo. Rescato de nuevo una última frase que me ha encantado de este libro, y es: si el fracaso es una tragedia para ti, si el fracaso es una tragedia, aprender de él y compartirlo tiene que ser un imperativo moral. Si para ti es tan complicado fracasar, no puedes no compartirlo. No puede ser que algo que tiene tanto impacto emocional no lo compartas con otra gente para que no lo cometa también. Si el fracaso es una tragedia, aprender de él es un imperativo. Documéntalo, escríbelo. Pensamiento de caja negra. Si todos los fallos que cometemos los documentamos y aprendemos de ellos, es mucho más difícil que en un futuro lo cometamos de nuevo, como ocurre con el sistema de aviación. Compañeros y compañeras, un libro brillante, me ha gustado muchísimo. No es un libro sencillo de leer, ya te aviso. Tiene un montón de historias, un montón de datos técnicos, no es fácil de leer, pero muy recomendable que lo hagáis. Esto se ha tratado un libro y un resumen con todo detalle, o sea, realmente con lo que te he compartido no hace falta que te lo leas, aunque siempre te invito a que lo hagas, porque leer te genera nuevas conexiones neuronales. Y simplemente quiero compartirte que si quieres mejorar mucho más tu lectura, si quieres comprender mucho más con tu lectura, si quieres realmente leerte la mayoría de libros mucho más rápido de lo que haces ahora, disfrutando mucho más de lo que haces ahora, sintiendo ese libro y exprimiendo la información mucho más de lo que haces ahora y empapándote realmente de ese conocimiento, te he dejado aquí abajo una formación que tenemos en la que te enseñamos a prácticamente leer cualquier libro en menos de 1 hora o en menos de 2 horas comprendiendo el 100%. Es muy complicado que te pueda explicar lo que hacemos en este poquito tiempo que tengo, porque es una formación que es brillante, es brutal, y puede que tengas un poquito de escepticismo, que no te lo creas. Yo te invito simplemente a que vayas aquí abajo en la descripción, a que veas lo que hacemos, a que veas realmente que tú también, como todos los alumnos que tenemos, que ya son miles, puedes leerte prácticamente cualquier libro en menos de 1 hora, entre 1 y 2 horas, y sobre todo disfrutar mucho más de la lectura y usar todo este conocimiento para ser mucho mejor en tu día a día. Este libro, como digo, no es sencillo ni es corto, es largo. He tardado en leerlo 1 hora y poquito, 1 hora y 10 más o menos, y te puedo garantizar que la información más importante de este libro la tienes en este resumen, te lo puedo garantizar. ¿Qué no he compartido contigo? Cosas que no te son útiles.
partes de una historia que a lo mejor no es relevante, pero la información importante la he compartido. Y esto tú también lo puedes hacer. ¿Quieres aprender? ¿Te apetece que nos demos la mano y que te explique cómo hacerlo y que realmente adquieras la habilidad? Bueno, pues aquí abajo en la descripción te he compartido toda la información y espero de corazón que lo aprendas también porque te va a servir muchísimo. Esto cambia el mundo. Compañeros y compañeras, si te gusta este canal, suscríbete, deja tu manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.